Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de The Eyesight Academy Podcast. Hoy tenemos el honor de conversar con el Dr. Ivo Ferreira. Él es un cirujano uruguayo radicado en México, especialista en cirugía de cataratas con formación de alta especialidad. Actualmente dedica la mayor parte de su tiempo a la innovación y al desarrollo de nuevas formas de entrenamiento quirúrgico. Es fundador de Ophthalmo University, una de las plataformas académicas de mayor impacto en Latinoamérica para la enseñanza de la oftalmología quirúrgica. Disfruta del episodio y no olvides suscribirte para más. Primera vez que estoy en tus instalaciones y te felicito, la verdad es que es una maravilla. Muchas gracias por recibirme, por darte el tiempo. Vamos a hablar un poquito de un tema que creo que es algo que se puede abrir a muchos caminos, ¿no? Que es el futuro de la cirugía de catarata. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, recientemente, me imagino que has estado en comunicación también y en sintonía con el profesor Dave Jeffgan de Cataract Coach? Tuvimos el honor de igual hacerle un episodio en el podcast. Lo vi. Y él me comenta sobre, tras bambalinas, me comenta antes de que pasara sobre la emisión de la catarata, de la cirugía de catarata robótica con el sistema de Polaris. Y hace poco, un par de meses, pues lo puso en su programa de Cataract Coach. ¿Tú qué crees que ese papel de la cirugía robótica va a tener de aquí a los próximos, 5, 10 años en la actividad diaria del oftalmólogo como tal y también en la enseñanza, ¿no? de los residentes? Mira, muy interesante lo de cirugía robótica, lo vengo siguiendo hace muchos años, viene desde UCLA la idea, levantar fondos, la idea es muy interesante y hemos tenido que hablar todos los latinos de que la primera vez que se prueba fue en El Salvador, en la clínica de un colega amigo, que es el doctor Quesada, Wow. en El Salvador. Wow. Entonces, esos primeros 10 casos los hace también con el doctor Quesada. O sea que realmente es un orgullo latino, ¿no? Que los primeros casos se hacen ahí. Yo hablé con él, hablé hace un par de semanas con él, y fue muy honesto, y creo que tiene toda la lógica, y me dijo, bueno, fue un primer paso. Hay muchas áreas de oportunidad todavía. O sea, hay mucho que mejorar y pulir, como en toda idea, ¿va? Entonces sí se hicieron los primeros 10 casos. Creo que faltan cosas. Creo que es un camino muy interesante que se abre. Y como un innovador y alguien que es un early adopter de casi todo, creo que compartimos eso. Sí. Soy un early adopter voraz. Me encanta ser uno de los primeros en la tecnología y probarla. También lo hice con el femto. Y yo me imaginaba un camino con el femto y todos sabemos cómo va ese camino. Sigue yendo, lo sigo usando, pero fue un camino que no se universalizó como creíamos. Yo me puse a investigar cuando vi los posteos de cirugía robótica ya haciéndose, cuál era la propuesta de valor de la cirugía robótica. Entonces, hoy en día, en medicina, el lugar donde la propuesta de valor es máxima de la cirugía robótica es en la cirugía de próstata. Entonces me puse a investigar con urólogos por qué sí tiene valor en cirugía de próstata y no en otras. Y la conclusión es de que la próstata es un lugar difícil de abordar. Y también limpia muchos rasgos de movimiento, ¿no? Es difícil hacer una sutura, es difícil moverse en un espacio pequeño y de difícil acceso. Entonces ahí después extrapolamos eso con unos ingenieros. Y tengo que ser honesto en esto, más allá de que yo creo que la robótica es el futuro que va a llegar y que nos va a dar mucho valor, sobre todo en cosas que requieren mucha precisión, como cirugía de retina y macular. En la cirugía de catarata no tiene tanta propuesta de valor como tiene en algo como en próstata. ¿Por qué? Porque el acceso es fácil y nosotros manualmente tenemos muchos rangos de movimiento, que para la robótica hasta se le hace difícil. Equipararnos. Mira qué interesante, sí, ¿no? Como los humanos como es algo muy muy preparados. Como es algo muy pequeño también el ojo, pero como el rango de movimiento que incluso tú tienes que usar es muy amplio para manipular un espacio tan pequeño. Se habla de 8 rangos de movimiento que podemos tener nosotros como en catarata. En retina cambia un poco, sí. Pero en catarata, de vuelta, yo creo que la robótica viene con algo firme, viene con estructura, viene con mucha, sobre todo, la capacidad de sintetizar pasos quirúrgicos y una precisión fantástica. Entonces yo creo que eso va a aportar mucho. El día que a la robótica se le pueda poner
Porque también hay otra, ¿no? Foresight Robotics de Israel, Ujú. viene no solamente con la parte robótica, sino también con la parte cognitiva de toma de decisiones. Eso es lo que me va a interesar a mí. Wow. Yo creo que ahí es donde va a dar el Es- gran salto. Es lo que decías de los pilotos aviadores, la aviación y la oftalmología y la cirugía en oftalmología, ¿no? No solo la oftalmología en general. Como el Airbus, por ejemplo, no tolera en algoritmos, como que quita un poco el rango de error humano, ¿no? O sea, no te deja errarle. A diferencia del Boeing, que es como un poco más de Permisivo. coherencia permisiva del piloto, ¿no? Totalmente. Y pues aquí a lo mejor si tienes un aparato que te oriente en decir, Absoluta. se te va a correr la recta, se te va a correr, ya, se paró, ¿no? Absoluta. Por ejemplo, eso está interesante, ¿no? Total. Muy interesante. Sí. Por eso yo veo la precisión como una propuesta de valor. Precisión. Veo la propuesta de valor el día que la toma de decisiones sea, y sobre todo, ¿sabes qué? El tercero, que eso sí, es el componente mental que siempre entendemos. Sí. O sea, el tema del estrés, la ansiedad, a quién estoy. Sí. ¿No? La robótica no va a tener ese. No se va a estresar. No va a el haber, robot. no va a haber que inteligencia emocional. Entonces, yo creo que por ese lado sí va a ser algo muy interesante. Yo, el gran tema que veo, que tenemos que sí ser honestos, que yo me he metido en un mundo que no conozco, pero sí he tenido que meterme a fuerza, que es el tema de recursos y financiero. Porque la pregunta es, ¿cuánto vale el equipo? Sí. ¿Cuánto vale ponerlo a funcionar? ¿Cómo yo hago que el workflow de pacientes llegue a ese equipo? ¿Sí? Y el paciente esté ahí, esté posicionado correctamente, poner el robot, poner funcionar. Eso creo que consume mucho. Sí. Consume muchos recursos y ni que hablar el tema de la responsabilidad. Sí. El tema de la responsabilidad. Yo creo que el botón tiene un botón rojo de abort. Sí. Pero la pregunta es, si aborta la máquina y yo vengo a solucionar la complicación, ¿quién es el responsable? Exacto. O sea, van a haber muchos temas. Sí. Y también yo creo que la curva de aprendizaje, porque fíjate, yo he conocido oftalmólogos que son brillantes, tienen una edad impresionante, pero ellos no les gusta operar porque se estresan. O sea, el estrés, el miedo, la ansiedad que les produce el entorno de estar operando es como, sí, soy muy brillante y todo, pero no puedo operar. Bien. No puedo operar. Entonces creo que va a ser una gran ventaja, ¿no? Al menos en este sentido, para este tipo de oftalmólogos que son brillantes, que les puede dar a lo mejor un poquito de más control emocional, como tú dices, tener ese como doble cinturón de seguridad que les dé más permiso de poder hacer las cosas, a lo mejor. Absolutamente, mira, de vuelta, qué bueno que lo mencionas. Tenemos una doctora acá fantástica entrenándose con nosotros y desde el día 1 estamos haciendo el tema de, yo siempre digo, la parte psicomotora, la parte cognitiva y la parte mental. Yo tengo que entrenarla a ella en la motricidad fina, toma de decisiones, resolución de problemas, pero luego la parte mental. Sí. Y es muy difícil y no tenemos tanto entrenamiento al respecto. Nada. Entonces, como la robótica elimina ese problema, ¿sí? Yo creo que viene con una gran propuesta de valor. A mí me dejó hace muy poco 2 casos interesantes. Que es anestesiólogo, vista cercana, es vital para su trabajo. Y fue muy, digo, me bien qué era lo que me pasaba, qué proceso pasaba por mí cuando lo estaba operando y cuando se acuesta y yo empiezo la cirugía. ¿No? Yo en todo momento dije, no voy a tener emociones, no voy a tener emociones, y me di cuenta que sí las tenía. No. El concepto no era batallar esas emociones, sino ignorarlas y guiarlas a lo correcto. Decía, bueno, si esto me estresa, que eso sea algo para que me vaya bien, esto es lo que yo hago, es performance. Y de vuelta, ¿no? Era un colega que sé que a través de esos lentes que le estamos implantando, él va a operar a otros pacientes. No es como va la cadenita, ¿no? La corriente de agüita corriendo de arriba para abajo. Oye, y también quisiera entrar, porque la cirugía de catarata no es solamente quien la hace ni el instrumento que utiliza, sino los lentes intraoculares. Creo que es un tema que incluso en uno de los episodios previos con el buen Neto Rosatelli, que es un maestrazo en volumen de cirugía, pero aparte a mí me sorprende la humildad con la que aborda los casos. Él me hizo un comentario que se me quedó muy grabado y creo que puede tener cierta razón, pero bueno, nunca quiero dar como una verdad absoluta en todo. Me dice que una gran limitante de la evolución en la cirugía de catarata son los lentes multifocales.
una limitante en el sentido de que hay tanta variedad de lentes que creo que el recurso, el tiempo, el esfuerzo de decir, primero que nada, porque tú bien sabes que un lente multifocal pues no aplica para todos los pacientes. Pero yo no sé tú qué opinas si realmente el tener tanta variedad y tantas cosas en lentes intraoculares sea una limitante. Es decir, como perdernos mucho en un mar de agua y no puntualizar a lo mejor lo que sí importa de la cirugía de catarata. O sea, ¿cuál es el punto a este día de la cirugía de catarata? O sea, porque viene ahora la cirugía facorrefractiva, ¿no? Que ya estás hablando de no estás tratando una catarata como tal, estás haciendo una facoaspiración, pero no es una cirugía de catarata. Entonces, ¿cuál es el punto hoy de tanta variedad de lentes intraoculares? ¿Crees que sí nos estamos perdiendo un poco ahí o no? Yo me gusta mucho la evidencia, el pensamiento crítico y sobre todo para ver un paciente que hoy en día, si tiene 50, sabemos que puede vivir 80, 30 o 40 años. Hay que educar muy bien al paciente y que el paciente con correcta información sea gran parte de esa decisión. He operado gente con menos de que entiende lo que le ofrezco y los riesgos y está de acuerdo. Entonces, creo que la indicación de cirugía de catarata ha cambiado por completo y a veces no se entrena mucho en las residencias. Hay gente hablando de todavía no, el 20-40. Yo creo que eso cambió por completo. Sí. No, hoy estamos operando a gente que tiene 20-25 de visión, pero una subcapsular posterior con destellamientos o alteración de la calidad. Es correcto. Con respecto al tratamiento de la presbicia y de los lentes multifocales, me encanta la pregunta. Creo que es muy debatible. Sí. Me gusta mucho la evidencia. Esos lentes, ¿qué es lo que realmente hacen? Porque yo creo que acá hay un tema importante para todos los que están escuchando. Que hay un tema también de marketing presente y tenemos que ser honestos. No que el multifocal plus o el monofocal plus o el rango extendido o ni siquiera rango extendido y funciona diferente. Hay que evaluar las cosas con curva de desenfoque. Y de ahí vamos a ver muy bien qué te aporta qué lente. Hay una frase que dice, cuando tenemos muchas soluciones para un ninguna está buena, ¿no? Yo creo que igual vamos por ese camino, o sea, vamos mejor, digamos, el objetivo de cuál es el mejor lente que está. Sí. Y mira que respeto, Ernesto realmente es un purista y es un artista de la cirugía de catarata. Sin embargo, me atrevo a diferir un poco. O por lo menos mi perspectiva es, yo ahora que tengo muchas herramientas, lo veo como una oportunidad. No como una limitante, al revés, lo veo como una gama de oportunidad, porque para mí, ahora que tengo 44 años y estoy comenzando con la presbicia, y entiendo lo que es la presbicia, yo creo que tener una solución para la presbicia es, si tú me preguntas hoy, el impacto más grande de la cirugía de catarata. Bueno, al menos yo aprendí y tú me lo podrás reestructurar en mi aprendizaje, pero siempre se pierde algo, ¿no? Un poco. Entonces, es esa balanza de, a ver, te voy a poner un lente multifocal, vas a ver muy bien en una distancia intermedia, cercana, pero quizás de lejos vamos a sacrificar un poco de calidad. ¿Pasa eso en todos los pacientes que has tenido o no? Los metaanálisis que tenemos hoy, Cochrane, el metaanálisis de hoy, mira qué interesante, el más importante es la motivación del paciente de ser independiente. Eso es el elemento más importante. Son efectos no deseados. Porque, mire, el lente funciona de esta manera, divide la luz. Por ende, usted tal vez en la noche, cuando ve una luz, va a ver un fenómeno alrededor, y ya está acostumbrado a verlo, ¿eh? Si uno realmente mira una luz o mira el sol, puede pensar un poquito más. ¿Qué le parece? El paciente, el doctor, con tal de ver de cerca. Sí. Creo que es mucha falta de información, ¿no? A veces. Error de comunicación con el paciente. Ahí. Eso es una de las cosas. La comunicación. Creo que nosotros deberíamos estar mejor formados como comunicadores. Sí, exacto. Ojalá pudiéramos quitar más limitantes. Yo creo que a eso se refería Neto en cuestión de hacer una personalización perfecta para cada paciente. Que, digo, sí hay más herramientas, pero en un mar de información puede ser a lo mejor más difícil atinarle. Ese es el punto. Y de vuelta, a mí me encanta generar el debate. Neto, mira que me he sentado, he desayunado con él, me acuerdo de Paco Elche el año pasado, hablando, era un tipo fantástico. Sí. Pero también me gustaría debatirle ese tema.
porque cuando uno dice, no, tiene que ser una cirugía perfecta para... Yo vengo para atrás y digo, pero todas las cirugías deberían ser perfectas. En teoría. Entonces, al revés, yo cambio el mindset y digo, no, al revés. Como todas mis cirugías son perfectas o lo mejor que pueden ser para ese paciente, todos los pacientes se merecen una tecnología de este estilo. De ese estilo. Eso en cuestión de los lentes. Por ahí vi también nuevos lentes, no puedo recordar la marca. Hay una compañía que es Hanita de Israel, pero hay otra compañía que es americana, no recuerdo, Oftotec, me parece, te estaría echando mentiras. Está diseñando un lente que le puso el Devil Stairs, la escalera del diablo. Mira, esa me ganaste, esa no lo tengo. Te lo voy a compartir, es por la disposición de los escalones de foco, como lo comentas. Sigue un patrón de la escalera del diablo. Digo, habrá que informar un poquito más, pero está llamativo eso que están como innovando. Te voy a compartir incluso el diseño del lente, que está como con una conformación ahí un poco extraña, pero están intentando como tratar de resolver esto que comentas, ¿no? De no sacrificar a lo mejor o de disminuir estos fenómenos ópticos no deseados en pacientes a distancia de lejos que quieren ver muy bien de cerca. De vuelta, lo hizo la plataforma Rainer con Galaxy. Y recordar otro orgullo latino, sí, es un colega brasileño que viene con la idea, que también con algoritmos de inteligencia artificial diseña la plataforma Galaxy, ¿no? Que Galaxy es un anillo que va aumentando de diámetro. Y bueno, es lo que te digo, todos van hacia allá, ¿no? A tratar de separar la luz, tipos de luz, pero tratar de que no tengamos fenómenos no deseados. Vamos a pasar ahorita a algo que también te decía que es importante en el futuro de los cirujanos y de la cirugía de catarata, que es la formación y enseñanza. Yo quisiera preguntarte, por ejemplo, en Ophthalmo University, en esta plataforma tan increíble que has formado, que ahora ya me enseñaste todo lo que están haciendo, de verdad me quedé con el ojo cuadrado. ¿Cómo se están transformando, tú crees, los métodos tradicionales de enseñanza quirúrgica aquí en Ophthalmo University? ¿Qué crees que sea de lo tradicional, que obviamente es muy obvio, ¿no? De pues apréndele con el paciente, a lo que ahora ya hay hoy en día, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá. Y yo creo que la transformación es absoluta. Te habla una persona que tuvo que dejar su país natal por 2 años para ser un fellow sin salario, ¿no? Que fue realmente un cambio absoluto de vida, de dejar un trabajo, de no percibir ingresos, pero a su vez gastar. Ahora personas que hemos visto que se capacitan en meses, ¿ok? Y creo que voy para atrás para la idea para la historia que te conté de operar a mi papá. Cuando operé a mi papá, hice un posteo, ¿ok? En LinkedIn, que hablaba de el dilema detrás de la máscara. Cómo era operar a un familiar. Y recibí una crítica muy interesante de un colega fantástico alemán, que a mí me gustan las críticas. Yo siempre digo, el feedback es siempre positivo. Entonces, en la crítica, él decía que bueno, que me fue bien, pero él nunca lo recomendaría y nunca lo haría. ¿Por qué? Por el componente mental, ¿va? Entonces, la conclusión de este doctor decía, no, mira, yo estoy en desacuerdo contigo. Entonces yo me puse a pensar justo, mira, ahora lo conecto con la otra historia de la robótica. Yo dije, pero si entonces yo conozco otros colegas que a veces me han estresado, que vienen con un tema o capaz que saben que me están operando a mí, entonces, no, el estrés es superior porque me están operando a mí, ¿qué pasa si les va mal? Y que aquí, que allá, y las cosas. Entonces dije, bueno, a mí me gustaría que me operara una tecnología robótica con la mejor precisión, con un algoritmo de inteligencia artificial, con los mejores algoritmos para ese caso en ese momento de ser el viejo elástico, el vector de la cápsula Rexis, la hidroescisión no quedó completa, ¿no? Y con una inteligencia emocional absoluta y no tener todo eso que dice esa carga funcional. Lo que creo que hacemos aquí es, en base a la simulación y al active learning y al mentoreo, entonces lo que hacemos acá es, porque la gente, ella, en Montenegro, está en tu caso lejos, tomando decisiones, con una muy rigurosa motricidad fina y que acá no combustible emocional. Entonces, eso entrenar a nuestros cirujanos la parte
emocional y mental. ¿Tú cómo crees que sería el abordaje correcto de un médico residente de oftalmología en su aprendizaje quirúrgico? Tomando en cuenta esto que es lo virtual, que pues yo te soy muy honesto, hace no mucho tiempo que yo terminé la residencia, yo no tuve la oportunidad de aprenderlo así. La manera en como yo aprendiera, pues paso a paso, no sé, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer faco mi mentor me decía, vas a hacer ahora solo las incisiones, solo incisiones, y hasta que dominaras mejor la incisión pasabas a la rexis, 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 y así sucesivamente. Pues creo que la curva de aprendizaje, pues a veces no te alcanzaba la residencia para decir, terminé sabiendo hacer faco al 100, ¿no? Con todas las como respuestas inesperadas que a veces te da el ojo, que pues, es algo impredecible muchas veces, y que para que tú tengas una curva completa de todo, pues tienes que hacer casos, miles de casos, ¿no? Absolutamente. Entonces aquí... Pero sobre todo, tienes que tener complicaciones. Sí. Tienes que tener casos muy complejos. Entonces, eso es lo que yo creo que podemos tener. Sí. Confirma. Dándote los consejos. ¿no? Dándote consejos para generar algoritmos de decisiones. Sí. Hago incisiones por 3 veces. Solo, o sea, giraba el paciente y uno solo en incisión y otro solo en la capsulorhexis y otro. Me gusta mucho el de construir la faco y hacerse bueno en uno, pero como dices tú muy bien, después tengo que integrarlo. Claro. Y después tengo que hacerlo en un ambiente complejo. Y a expensas del paciente, que pues obviamente tenemos que ser honestos, no se vale que si ya tienes estas tecnologías y esta posibilidad de aprender sin poner en riesgo a un paciente, yo creo que es Sin embargo, crítico. Me gustaría preguntarte ahora a ti, yo a ti, de cuántos programas a nivel mundial te parece que sí tienen un approach de decir, tú primero muéstrame destrezas en un ambiente simulado y luego vas a quirófano. No lo hay. Bajísimo. No lo hay. Yo te podría decir que los que mejor están haciendo las cosas son en Australia, en Reino Unido, en algunas partes de Canadá y algunas partes de Dinamarca, pero en el resto de los países, prácticamente una persona se sienta en un ser humano a hacer sus primeras herramientas. Yo creo, y te lo digo, mira, está ahí en esa, ¿sí? Y lo vas a ver en esa repisa, un libro que me recomendó una gran amiga, que se llama Black Box Thinking, que habla de la analogía entre la medicina y los pilotos de avión. Entonces, lo que hacemos aquí, le voy a contar, no inventamos absolutamente nada nuevo. Nos hemos basado en lo que hace la industria aeronáutica con sus pilotos. Sí. Tú tienes entrenamiento de fundamentos, tienes muchas horas de simulación, simulas todos los escenarios antes de hacer cualquier tipo de ruta, ¿sí? Simulas en todas las condiciones, con lluvia, con viento, con un motor, con esto, y después me muestras que eres un buen copiloto para ser un piloto. Y eso es, te diría, exactamente lo que estamos haciendo aquí. No hemos innovado en nada, simplemente hemos hecho, bueno, en alguna cosa, pues sí, porque hemos adaptado, pero es lo que hace, es impresionante lo que el nivel de sistematización en que ha llegado, en base a simulación y en base a... Yo creo que ese mindset y eso que se puede enseñar en un ambiente virtual antes de que te lleguen al quirófano, yo no sé si en tu experiencia lo has visto, porque yo no lo pude vivir cuando yo lo aprendí, pero en los jóvenes que estás enseñando ahora, ¿cómo lo has visto que noten ese cambio cuando ya llegan a operar un ojo real después de haber estado acá? Sí, mira, el primer tema que tocaste, tú, que lo tenemos ahí, otro libro que está en esa repisa, es el estado de flow. Sí. Tú hablaste de un estado de hipnosis que me encanta, y es tal cual. El estado de flow es un estado de hipofrontalidad, uno automatiza todo, es automatización, y realmente es el estado de alta performance. Era lo que tenía algo como Ayrton Senna en la Fórmula 1, que se meten en este estado de alta performance, se desconectan del mundo externo y están ejecutando. Eso lo entrenamos mucho. Tenemos el psicólogo que los entrena mucho. Luego estás hablando de checklist. Otro libro que tenemos ahí es el Checklist Manifiesto de Atul Gawande, cirujano, que se dio cuenta que la forma para mejorar era que lo vieran y darle feedback, y uno de los feedback que le dieron es: no tienes un checklist. Entonces arma un checklist muy bonito, lo entrenamos muchísimo. Tenemos un videito en YouTube que te puedo pasar el link, que se llama el checklist del cirujano de catarata.
falta el de retina, ahí nos tienes que ayudar. Pero el de catarata está, pero literal, pa. Entonces, el lugar para llegar a eso es en la simulación. El último punto que tocaste es mi obsesión actual. Porque yo sé que esto funciona, ya lo hemos probado. Pero ahora lo que me gusta es la transición de ella, por ejemplo, el día que vaya al quirófano. Entonces me he dado cuenta de una cosa, que justo ayer teníamos a una actriz famosa que nos decía eso. Nos dijo una palabra: disciplina, disciplina y disciplina. Entonces, para que ella pueda todo lo que está ahora llevarlo al quirófano, y voy a ser honesto, capaz, te diría que roza la obsesión compulsión. Es una disciplina al estilo oriental de, ¿no? Y seguramente lo que contabas que te entrenó mucho tu... Sí, es una disciplina brutal. Pues mira, ya solamente tengo unas 3 preguntas más para encierre. Creo que esta es buena. Si pudieras diseñar la cirugía de catarata ideal del año 2040, ¿cómo sería en tu imaginación? Mira, ahí sí yo creo que la robótica va a jugar un rol clave, sobre todo para lo que estamos hablando, control emocional, toma de decisiones y sobre todo por decisión, y la realidad virtual creo también, ¿no? Veo una mezcla de, obviamente, ya se empieza a utilizar safety first, efficiency second y outcome third, ¿no? O sea, tiene un buen outcome. Entonces, lo que veo que puede cambiar es un mismo equipo, ¿va? Es microscopio, faco, mezcla todo lo que también propone Femto. Entonces, todos los pasos quirúrgicos pueden ser hechos con láser, ¿sí? Se van a hacer totalmente sistematizados al estilo LASIK. Me imagino, ¿no? Un ojo fijo, eso también lo trae, de polares. Entonces, ojo fijo, todo hecho con láser, extracción del cristalino. Y otra cosa que también vamos a inyectar una sustancia que cuando llegue a la bolsa va a diseñar, va a rellenar un la cristalino nuevo, claro. Ojalá y se pueda implementar también en retina. Creo que retina tiene un poquito de más limitante porque es un poco más difícil acceder con todos esos parámetros a la parte del ojo, ¿no? Pero pues ojalá. Digo, ya con que sea en un segmento anterior ya es una maravilla. ¿Qué consejo le darías a los chavos, a los oftalmólogos que se están dando en formación actualmente con esta transformación tecnológica? Lo pregunto desde un punto de vista que creo que será una luz muy bonita, ¿no? Que puede ser algo muy bueno, pero también desde el otro punto que puede ser muy malo. Pero es que es muy cierto, ¿no? Ya tú le puedes preguntar a ChatGPT cualquier cosa y te puede hacer más motivado para investigar más o más flojo, ¿no? Absolutamente. Al residente lo pueden hacer muy flojo, en el sentido de que pues una presentación de PowerPoint, un esquema, lo que quieras, ya te lo va a hacer la inteligencia artificial. Entonces, ¿tú qué crees que sea? Digo, eso puede ser algo muy bueno, pero creo que puede ser algo muy malo para alguien que apenas está aprendiendo, que se vayan por el lado apático de quitar esa hambre de aprendizaje, de estudiar, de investigar, de ir más allá de solo teclear unas cuantas letras y ya tener todo resuelto, ¿no? Debe ser. Creo que eso es algo difícil. Total. Digo, ¿cómo crees que se pudiera implementar en la enseñanza, ¿no? Muy interesante lo que planteas, porque yo creo que no estamos tan lejos de eso. O sea, no estamos tan lejos de nuestra profesión que se reestructura por completo. Acá tenemos cuántos equipos diagnósticos que ahora ya tenemos uno aquí a esta pared, que es un que no te toma, ¿no? Reacción fotópica, mesópica, cámara anterior, presión intraocular, y luego con un algoritmo ya te hace el diagnóstico. Por otro lado, como dices tú muy bien, en ChatGPT, uno ingresa los síntomas y la edad del paciente y ya te está haciendo diagnósticos también. A ver, mi consejo, ¿cómo empezó la pregunta? Es, mi consejo para la gente joven sería, sobre todo, realmente estar muy abiertos y escuchar mucho, escuchar a la gente que viene, ¿no?, con más experiencia y que tiene para proponer. Yo creo que la gente joven está activa, con muchas cosas, mucha información, y WhatsApp. Nosotros éramos otro tipo de estudiantes, porque no estábamos bombardeados cosas aquí. O sea, si yo soy tu estudiante, no, y me manda un WhatsApp
No, o sea, eso no era irrelevante. Estoy aquí, pongan a pensar en cuál es el rol del médico, en este caso tal vez del oftalmólogo o el cirujano, porque para mí ese rol es por completo. Entonces, como están ahí, pero también es verdad que no vale la pena que se aprenden los genes del version, tenemos que aprendernos nosotros porque probablemente es una patología que van a ver una o dos en su vida y ahí sí ChatGPT le va a solucionar todos los temas en 20 segundos. Pero son buenos comunicadores, saben darle la noticia al paciente, son empáticos con el paciente, son capaces de tener un pensamiento creativo y de adaptabilidad, creo que va a ser muy importante, y de colaboración, sobre todo. Creo que nosotros en nuestra carrera joven viene compitiendo un tiempo en su carrera de médico. Luego tienen que entrar en oftalmo, en su residencia están compitiendo por tener un lugar quirúrgico, luego de la residencia compiten por un fellowship de alta especialidad. Y después cuando quieres ver sales y todavía estás, ahora tienes que hacer equipo. Sí. Y tienes que hablar con unos biólogos y unos pediatras y un psicólogo. Entonces, que aprendan a colaborar. Entonces, yo creo que mi consejo sería tenerse cuenta en quién se van a convertir, cuáles son las destrezas que necesita un oftalmólogo y empiecen a aprender esas cosas. Exacto. Sí, pues digo, nada más para cerrar, me gustaría que recordáramos las 4 frases que me dijiste acá atrás del libro. No sé si lo quisieras compartir. Creo que eso es una maravilla para dejar como legado. Pero también de parte parejo, como lo que decía Chabela Vargas, ¿no? Sí. Que los mexicanos nacemos con eso nos da la gana. Y una de las cosas que he encontrado en este país que ha sido fantástico conmigo es el libro de Daniel Ruiz, de los 4 acuerdos, okay, que creo que se aplican mucho para la medicina y para la cirugía. Es un libro basado en la cultura tolteca, o sea, nuestro, latino, y habla de ser impecable con las palabras, por ende ser un muy buen comunicador. Creo que está muy interesante eso. No tomarse las cosas personales, que habla de una inteligencia emocional que debe ser de las más difíciles. Sí. Y siendo papá y viendo gente muy joven, niños, veo que va a ser de las cosas más difíciles. Que los niños se frustran muy rápido y no tienen inteligencia emocional ni ese sentido de una gratificación a largo plazo. Todo tiene que ser ahora. Sí, ¿Ah? sí. Hacen siempre el mejor esfuerzo. Algo que eso sí creo que nos sale mucho. Creo que los médicos sí tenemos ese concepto de decir, siempre damos lo mejor para los pacientes. Sí, haz lo mejor que puedas. Sí. Nato, ¿no? Sí. Y a otra, que sí creo que es un tema que va mucho con lo que te decía tu doctora y la japonesa, es no asumir. No asumas cosas. O sea, siempre, y me fascina, no asumir, no, porque la enfermera tiene que traer una lente ocular de tanta dioptría porque yo se lo pedí. No hay que asumir. Entonces, hay que, ojo, sí hay que poder delegar, pero no asumir que las cosas van a pasar o se van a dar cosas. Diego, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Creo que esta charla se puede hacer de 5 horas, pero pues, sí, es que fíjate que siempre pasa así. Empezamos considerando en todos los episodios, realmente, o sea, por ejemplo, cuando tuve la maravilla de hablar con el profesor Defgan, me dijo 20 minutos, no tengo más tiempo. Hablamos 1 hora y media, 2 horas. Y así me pasa. Entonces creo que pues agradezco de verdad tu disposición de reescribirme, de estar acá. Sacas conceptos muy importantes y dejas fluir a la conversación. La verdad que te felicito. Gracias. Se necesita mucha gente también que quiera escuchar y quiera compartir. Y para mí es un honor tenerte acá. Gracias, Ivo, de verdad. Espero que esté siendo parte de tu legado por las generaciones venideras que nos van a seguir. Te agradezco, Ivo. Muchísimas gracias. Gracias a ti.